Buenas noches. Acto de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en memoria de don Fernando Miño Garcés al cumplirse un año de su fallecimiento. Es un honor presentar brevísimamente este acto. Tuve yo la dicha de participar con Fernando en la comisión lexicográfica y pude conocer su gran talento profesional. Pero hay dos rasgos que me impresionaron sobre todo de la experiencia vital del contacto con él. El uno, su amor al trabajo, su paciencia para el trabajo. De eso da fe su diccionario de ecuatorianismos. Cuando uno recorre la- los pasadizos, el patio de la Academia de la Lengua y ve el archivo de Fernando, el fichero de Fernando con las anotaciones lexicográficas, ve el inmenso trabajo que realizó en décadas para su gran obra. Y luego su bonomía. Fue un hombre extraordinariamente bueno. Y el ser en estas épocas un hombre bueno es un atributo extraordinario. Así que mi homenaje a Fernando. Este acto tiene el siguiente programa. Primero, las palabras del director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, embajador Francisco Proaño Arango. Por favor, Francisco. Muy buenas noches. Es un placer tenerles a ustedes en este acto que además se cumple una tradición fraterna de la Academia Ecuatoriana de la Lengua de rendir homenaje a sus académicos que han partido antes y que han aportado inmensamente no solo a la labor, a los estudios y trabajos de esta corporación, sino a la cultura del país. Y Fernando Miño es una de las figuras excelsas en ese trabajo. Repito, agradecerles por su noble y grata presencia en este acto en el cual, en cumplimiento no solo, como decíamos, de un deber institucional, sino también como una muestra de afecto y admiración a Fernando Miño Garcés, rendimos homenaje a la memoria de este eximio maestro e investigador que por varios fecundos años honró a esta institución, tanto como académico correspondiente, cuanto en su condición ulterior de individuo de número. Más allá de ello, Fernando Miño Garcés ha dejado un legado indeleble a la cultura nacional, ya mediante su vasta labor de investigador del lenguaje y otros aspectos de nuestra identidad, ya como docente universitario y a la vez por la publicación de numerosos ensayos y estudios en torno al idioma y a la evolución de la lengua española en el ámbito de un país como el Ecuador, megadiverso, multicultural y plurilingüe. Sin duda, con mayor profundidad, que quien les habla abordarán los múltiples aspectos del legado de Fernando Miño, nuestra exdirectora y reconocida lingüista, doña Susana Cordero de Espinosa, y luego doña Valeria Guzmán, poeta y lexicógrafa de la Academia, a quienes agradecemos su intervención. Luego tendremos las palabras de doña Amada Eugenia de Miño. Permítame, sin embargo, repetir lo que en ocasión de haber presentado en Ambato una de sus obras monumentales, Dichos y Decires del Habla Ecuatoriana, volumen primero apenas, señalé en relación con la trascendencia de esa saga investigativa de vastas proporciones, como solían ser los emprendimientos científicos de Fernando Miño. Se trata, dije entonces, de una mirada que abarca los aspectos identitarios de un país en toda su complejidad y diversidad, a través de la investigación absolutamente objetiva, sustentada en los instrumentos científicos más modernos y con especial énfasis en aquel apartado de la cultura popular aledaño al folclore y que tanto interesaba a Fernando,
y que venía y viene constituido por los dichos y decires que anónimamente y en el curso de las edades se ha ido enriqueciendo con un sentido de creación colectiva, comillas. En ese campo fue donde la incidencia de Fernando Miño fue decisiva y que seguramente servirá de fuente de consulta a quienes en el futuro estudien no solo la lengua, sino la identidad y la evolución de nuestro país y de la región. De esa magnitud fueron los proyectos de investigación llevados a cabo por Fernando Miño Garcés, a quien rendimos, ustedes y nosotros, esta noche, emocionado y justo homenaje. Mil gracias y particularmente a su querida esposa, Amada de Miño, y demás familiares presentes. Muchísimas gracias. En segundo lugar, tenemos el discurso de doña Susana Cordero de Espinosa, exdirectora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Por favor, Susana. Muy buenas noches a todos. Diccionario del Español Ecuatoriano, una lectura en homenaje a su autor. Para hablar de la personalidad y el trabajo de Fernando Miño y averiguar cuánto se atiene al estilo y la vida académica de cada miembro de nuestra corporación, contamos con nuestras memorias, volúmenes anuales en los que se une lo aparentemente irreconocible, irreconciliable, poesía y prosa, malas palabras recogidas como muestra de nuestros decires y expresiones poéticas bellas y tristes. Artículos de todo orden, cada cual revelador de un pensamiento, de una forma de mirar la vida, un ideal personal, pero a la vez social, quizá político, ineludible en la vida de cada cual, contra lo que se previene explícitamente en nuestros estatutos, pues lo nuestro, lo académico, es valorar la lengua, trabajarla, enseñarla en cuanto sea posible y estudiar, conocer, registrar sus variedades en las distintas hablas de cada uno de los más de 23 países regidos por ella. ¿Regidos? Sí, porque la lengua es el medio espléndido con que contamos para ir siendo lo que somos, casi por azar, pues no elegimos vivir, ni elegimos el ámbito familiar, la patria ni la lengua. Pero una vez aquí, todo ha sido regido por dádiva del azar, a la que respondemos cada momento, ojalá con conciencia y discernimiento. En mi rememoración de la personalidad y el trabajo de Fernando Miño Garcés, me siento tentada a enumerar el índice de nuestras memorias 78 del año 2018, donde maravillan al lector artículos de asuntos genuinamente humanos, experiencias narradas con indiscutible encanto desde mentes dispares. Reprimo este deseo, no sin aconsejar a nuestros académicos y a mí misma que tengamos presentes en nuestra cotidianidad el significado y la exigencia de poseer nuestra lengua hablada y escrita y alimentarla con dichas lecturas, pues el idioma es regalo inapreciable que nos impulsa a ir siempre más allá. En su práctica, aprendemos a ser mejores seres humanos. Nos contagiamos de la bondad y el bien que tantas veces buscamos sin darnos cuenta o que a menudo dejamos de buscar. Leer, decir, enriquecer, afinar y valorar nuestra lengua es vivirla. Y pues hablo de nuestras memorias, me refiero, como ustedes lo vislumbran, a cada uno de los volúmenes que reproducen, encierran y abren al lector a la rememoración de lo vivido durante el año académico,
a lo que singularizó nuestro empeño y quehacer intelectuales en esos meses y justifica nuestra presencia corporativa. Las memorias citadas me entregan las palabras que pronunció Simón Espinosa Cordero para referirse a la obra y el trabajo gracias al cual ingresó Fernando Miño Garcés como miembro correspondiente a nuestra Academia Ecuatoriana. Años más tarde, en 2021, llegaría con merecimiento por su trabajo lexicográfico a la membresía de individuo de número. Hoy le homenajeamos en justicia al cabo de algo más de un año de su inesperada y penosa partida. Lo conocí más y mejor en el trabajo bisemanal de nuestra comisión lexicográfica, en la que redactamos nuestro diccionario académico de ecuatorianismos, presentado en el Congreso de la Asociación de Academias en noviembre de 2024. Y no tuve que buscar con palo de romero las palabras que definieran su personalidad, porque ella era evidente, tanto que nadie me contradirá. Las anoto aquí. Fernando fue un hombre sencillo. Esta afirmación muestra su trato, su bonomía. Él no tuvo otro afán que el de mostrarse tal como era, ni más ni menos. Lo que dicho de modo tan simple abona profundamente a su favor. Era un hombre sencillo, su sencillez conquistaba. Simón Espinosa, miembro de número de nuestra academia, fue uno de los 3 académicos que apadrinó la terna que firmaba la carta de petición de ingreso de Fernando Miño Garcés a nuestra corporación en calidad de miembro correspondiente. Y al mismo Simón le correspondió, por decisión de la dirección de entonces, apadrinar su ingreso y leer el discurso oficial para recibirlo en esta casa académica, la cual es, desde nuestra primera titulación, un nuevo hogar para cada uno de nosotros. Solo que ingresamos en él, no como quien acaba de nacer y ha de aprenderlo todo, sino señalados por haber demostrado y propiciado en nuestras obras el conocimiento y el cultivo, es decir, el amor por la lengua española, y por estar continuamente en disposición de avanzar ese cultivo y propiciarlo en los ámbitos en que vivimos. Simón, al recibir a Fernando, trazó metafóricamente el camino para que el nuevo recipiendario llegara y mereciera este nuestro nuevo homenaje. Si vienes a la casa académica, leía Simón, camina primero por la calle Cuenca. Pero antes de llegar a ella, él mismo se desvía y le insta a Fernando a reconocer sus linderos. Hacia el sur de nuestra casa se levanta el templo de San Francisco, en el fondo de cuya nave principal está la imagen de la Virgen que Legarda esculpió. Y Simón sugiere a Fernando que ante esa jovencita de 15 años, cuya dulce belleza y frescura son dignas de exaltación, rece con artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, sinonimias y más. Diga Simón lo que dijere, lo cierto es que para llegar a nuestra casa no tenemos que pasar por San Francisco. Sin duda, él quiso resaltar la maravilla del templo y la plaza, únicas en la América colonial por su antigüedad y belleza. Todos podemos hoy seguir su consejo y con el metro nuevito todavía, salir de la estación y enfrentarnos con la iglesia franciscana. Pero como en 2018 nuestro metro estaba en construcción, Simón lleva a Fernando al Cadizán y desde él a las calles Mejía, Benalcázar y Chile, hasta que caminando una cuadra hacia el Pichincha nos encontramos con la calle Cuenca, cuyo nombre es el de la ciudad de nacimiento de Simón y de muchos otros académicos. Lo cierto es que ni Fernando ni ningún colega tuvo problema alguno para llegar a nuestra casa, que desde hace 120 años nos pertenece.
no sin batallas con municipios, súplicas y años de paz. Y que gracias al poderoso aporte de la Real Academia para restaurarla, habitamos oficialmente desde 2013. Pero esta es otra y larga historia que tiene más de un siglo, casi con exactitud, según los documentos que otro Fernando Jurado, genealogista y conocedor de tantos y tan variados temas como su valor genealógica exige, la historia de nuestra casa se remonta hasta los primeros años de 1800 y la de su posesión por nuestra sesquicentenaria academia tiene como fecha casi segura la de 1905, cuando el Congreso Nacional resarció a la Academia de la falta de cumplimiento del deseo del gran expresidente Gabriel García Moreno, quien al aprobar la existencia de nuestra corporación en mayo de 1875, 4 meses antes de su vil asesinato, ofreció a la Academia la suma de 600 pesos anuales para su supervivencia. Suma que, como siempre, por incontrastables e insondables designios, nunca nos llegó. Hoy, y perdón Francisco por esta mención, pero creo que la del año 25 tampoco ha aparecido. Será, me digo, porque la labor que realizamos definitivamente no concierta con la más mínima fluidez económica. En el recorrido de estas calles, sigue Simón, hallamos baratillos y topamos con ecuatorianos, colombianos, cubanos, haitianos, sin empleos que venden baratijas del hambre. Así se junta el camino a nuestra casa con un ápice de conciencia crítica, a fin de que ningún académico se pierda en el camino hacia el bien y la verdad. Esta última cita, baratijas del hambre, dolería y encantaría a Fernando Miño Garcés si aún estuviera. Y está aquí, porque quienes lo conocimos, empezando por los suyos, Eugenia, sus hijos, sus nietos, lo guardamos en nuestro recuerdo y en la evocación de su amistad. Simón, a la entrada de la sede, nos muestra las 2 gradas de piedra donde suelen sentarse señoras del barrio, madres con guaguas, alegres en su tristeza, ignaras de los sintagmas nominales, y si la necesidad y el hambre les roen las entrañas, expertas en conjunciones copulativas y condicionales. Y se dirige a Fernando en esa solemne circunstancia sin ahorrar gracia ni verdad. Pero una de estas circunstancias es la que se llevó a Fernando a otro sueño, a otra vida, la que ineludiblemente nos llevará a todos, quizás sin que nos demos cuenta en nuestra cotidianidad de que este viaje es el único que va sobre seguro y ya no nos traerá a nuestra querida casa, que estará aquí después, a la que todavía muchos académicos se resisten a llegar por comodidad o quizá por el desasosiego de seguir andando. Será entonces un viaje a la otra casa desconocida e incólume que nos espera, serena, la última casa, la casa del fin. Pero hoy no evocamos la muerte, sino la vida, y Fernando está aquí con su palabra. Por mi parte, y rendida ante el humor tan serio de Simón y ante el trabajo de Fernando Miño Garcés en su diccionario del español ecuatoriano, español del Ecuador, español de España, cuya coordinación, no su elaboración, él confiesa haber realizado y se quita a sí mismo el protagonismo de su labor, repito el párrafo exquisito del poeta Pedro Salinas, que reproduce don Manuel Seco en la advertencia preliminar de su magistral Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua, a la cual nuestro Diccionario Panhispánico de Dudas tanto debe. El párrafo dice así:
¿Tiene o no tiene el hombre como individuo, el hombre en comunidad, la sociedad, deberes inexcusables, mandatorios en todo momento con su idioma? Es lícito adoptar en ningún país, en ningún instante de su historia, una posición de indiferencia o de inhibición ante su habla. Quedarnos, como quien dice, a la orilla del vivir del idioma, mirándolo correr, claro o turbio, como si nos fuese ajeno. O por el contrario, se nos impone por una razón de moral, una atención, una voluntad interventora del hombre hacia el habla. Tremenda frivolidad es no hacerse esa pregunta. Pueblo que no la haga vive en el olvido de su propia dignidad, en estado de deficiencia humana, porque la contestación entraña consecuencias incalculables. Para mí, la respuesta es muy clara. No es permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua desarbolada, flotar a la deriva, al garete, sin velas, sin capitanes, sin rumbo. No, no lo es. Y Fernando lo sabía y lo vivió. Se aficionó tanto a nuestras palabras que las recopiló durante años junto a muchos de sus alumnos. Averiguaron la existencia, el uso y el sentido de palabras, oraciones y frases que definen nuestro ser de cada día. Guayaquileñismos, quiteñismos, lojanismos, cuencanismos y más allá y más acá. Para preparar estas palabras de merecido homenaje a Fernando Miño Garcés, he acudido, como no podía ser de otra forma, a nuestras memorias. Cúmulo feliz lo menciona su título, de acontecimientos que definen la vida académica, criterios y saberes variados sobre temas distintos, todos atinentes a aquello que es el condumio del sentido de la vida de cada uno de nosotros. Pero no solamente, pues es sustento del sentido de la vida del ser humano sobre la tierra, de la maravilla de la palabra. Y quiero contarles que como nos pasa siempre que ojeamos con los ojos y ojeamos al pasarlas una tras otra y leer las hojas de un libro, descubrimos en ellas sueños bebidos de mil formas, apreciaciones que pueden o no condecir unas con otras, pero que lo iluminan todo. Al darme el lujo de leer sucesivos artículos editados en esas memorias, tras la maravilla de su calidad y variedad, he encontrado el gozo de recuerdos personales que interesan a todos, que traslucen sabiduría, universalidad, apertura y nos llevan a valorar lo vivido durante 150 años de historia de nuestra academia. La lista de quienes la crearon incluye solamente a varones, pues tal era la vida hasta que ingresó a nuestra él hacia 1965 la primera ecuatoriana, mi maestra y amiga Piedad Larrea Borja, cuya cátedra asignada con la letra O heredé, por feliz coincidencia. Ella ingresó, recordemos, 10 años antes de que la Real Academia considerara la candidatura de la primera mujer española académica, doña Carmen Conde, en 1975. Para entonces la RAE cumplía 262 años de existencia. Tardaron todos esos años en reconocer a una mujer. A María Moliner no la reconocieron nunca, siendo la autora de uno de los diccionarios más importantes que contamos para la comprensión de nuestra lengua. Nuestra corporación, emporio de personajes y saberes, comprende una lista singular de señalados nombres de académicos, hasta la llegada de doña Piedad hace ya 60 años, luego de 91 de fundada nuestra academia. Los acontecimientos tienen protagonistas, el mayor de los cuales es siempre un ser humano que los vivió y personificó.
pudo reflexionar y soñarlos, crear, hacer, vivir en lo más alto, en esperanzas indecibles, para soñar las cuales solo tenemos la palabra. Por haberlo intentado estamos aquí. Por esto, el condumio de cuanto quiero decir no evoca cosas que pasaron, sino las que están aún escritas por quienes las han vivido. Si evocar el pasado no alcanza a consolarnos ni a mostrar el porqué de la partida de quienes hemos amado, la posesión del diccionario en el que Fernando puso con razón tanto entusiasmo nos alimenta y servirá a sucesivas generaciones de académicos. Con este libro grueso y calibrado, sabemos y sabíamos a qué atenernos, aunque discrepáramos alguna vez de su opinión. En casos en los que quizá tenía razón y no se la dábamos, o cuando no la tenía, aceptaba nuestra sugerencia sin afán de quedar bien, con delicadeza y suavidad. Largo sería acudir a la minuciosa descripción de la hechura de este libro, resumir lo que Fernando enunció prolijamente, desde el punto de vista del concepto en que basó su elaboración, cuyas características principales implican su intención descriptiva, que principalmente informa sobre elementos léxicos del español, tal como se habla y se escribe en el Ecuador, y su aclaración de que en este trabajo lexicográfico no existen criterios restrictivos. Su creador no buscó para ello ni la pureza de la lengua ni la defensa de su unidad. No se reflejan en su diccionario convicciones morales o estéticas, ni se renuncia a nombrar palabras y expresiones que en otros ámbitos apenas nos atreveríamos a aludir. Su orientación sincrónica se resuelve en el registro de unidades léxicas de uso actual. La información diacrónica indica, cuando cabe, el carácter obsolescente de ciertos términos aún vigentes. Se marcan casos de alguna acepción genérica en la cual la unidad léxica es, por ejemplo, el nombre de una marca comercial. Finalmente, para hacernos idea del valor de su trabajo, tengamos en cuenta que ya desde su introducción, cuya función es, según su autor, explicar la estructura textual de este libro, se menciona un criterio central. Se evitaron términos lingüísticos que pueden constituir una barrera para su lectura. Se huye de tecnicismos propios de ciertas escuelas científicas y se evita el uso ambiguo de términos lexicográficos. La elaboración de su diccionario incluye lista de cifras, letras, signos, símbolos, siglas, abreviaturas y acotaciones que permiten leer y descubrir no el burro orero. El sol, empujando la neblina a la quebrada, trepó hasta reflejarse en el techo de paja de la casa y volvió a caer. Los niños, al salir de la escuela, pasarían dando su ración de pedradas a la gallina cloaca. Las sombras se irían alargando, alargando hasta la oscuridad. Después graznidos de las lechuzas, el cantar de los gallos y nuevamente el sol, las sombras, el canto, como toda la vida. Hasta que llegó un momento que no se podría precisar y se rompió lo cotidiano. No encerró las gallinas y les devoró el chucurillo. A la hierba que cogió para los cuyes le cayó la Xulia y ella, la María, tendido en una mesa entre cuatro ceras, atado el mentón con el pañuelo con el que se cubría la cabeza en la que se asentaban las ofrendas en la procesión del Corpus, sintió a los vecinos que acudían a su velorio y la plañidera, entre lágrimas y cantos, le hizo los encargos para el más allá.
Dile al abuelo que el Gerardo no encuentra el comprobante de la conscripción. De pronto sintió que se elevaba por los aires, atravesando el cielo y las estrellas, hasta llegar donde los muertos resucitan. El abuelo le decía, no es tu hora, regresa. Pero ella quería comer las papas que cosechaban y allí donde todo se sabe, averiguar por el comprobante de la conscripción. Y volvió sabiendo que la llave del cofre estaba debajo de la piedra tulpa del fogón. Este texto realista, mágico, triste y feliz, emociona y deleita. Algunos de los cuencanismos recién leídos, como orero, tulpa, chucurrillo, me llevan a mi propia infancia, y Fernando los recogió en su diccionario. La maravilla es que desde él sigan sirviendo las palabras para entenderlos, para guardar los recuerdos y hacer hablar a nuestro corazón. Muchas gracias. En tercer lugar, intervención de doña Valeria Guzmán, nuestra lexicógrafa y gran colaboradora en la Comisión Lexicográfica y gran poeta. Buenas noches. Respiremos un poco. Fichero mínimo para un lexicógrafo muy admirado. A Fernando Miño Garcés, in memoriam. Estas fichas no pretenden abarcar una vida, sino dar cuenta de un encuentro, el de una amistad surgida a partir de la interminable pasión por las palabras. 1. Recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón, quizá ad imo corde, hacia lo más profundo del corazón. Todas las palabras que tienen por génesis el corazón me resultan bellas y conmovedoras. Concordar, cordial, cordura, misericordia, coraje, entre otras, provienen del latín cor, que en lenguas romances dio como resultado pequeños latidos, cor, cuore, cor. Pero en español se nos agrandó el corazón, en largo pulso. La suma de cor, aseu, one, dio por resultado primero corazón, con esa C cedilla que en la alta Edad Media sonaba como un latido, tss, 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 y después nuestro gran corazón. Un corazón que no renuncia a ser el centro de la vida y por ello de los sentimientos e inclusive de los pensamientos, que nos impulsa a sentir y a actuar. En la antigüedad la mente estaba en el pecho, específicamente en el diafragma. La etimología de recordar, más que ligarnos a una cuestión sentimental, se vincula primero a una sensación física, pues desde lo más primigenio, corazón proviene del sánscrito hrid, que significa saltarín, porque quizá el corazón sea la parte del cuerpo más específica que se sobresalta con el recuerdo. Quizá el pecho es el primer lugar del cuerpo que responde al recuerdo, agitación de los latidos y sensación de falta de aire. Estamos reunidos aquí esta noche para recordar a Fernando Miño Garcés, es decir, para volver a pasar por el corazón lo que su existencia significó y significa en nuestras vidas. Ojalá ab imo corde. Jacques Lacan postuló la existencia de dos muertes, lo que nos permite pensar la muerte no solo como un hecho biológico, sino como un proceso simbólico. La primera muerte es la del cuerpo que cesa. La segunda, en cambio, es absoluta y ocurre cuando el nombre deja de circular, cuando ya no hay inscripción posible en el recuerdo ni en el lenguaje. Entre ambas se abre un espacio frágil,
el entre dos muertes. Un intervalo donde se inscriben los rituales, el duelo, el archivo y la escritura. Todos ellos intento de resistir a la aniquilación simbólica. Esta noche, sin embargo, tengo fe en que pese a la ingratitud tan habitual que suele primar en este país hacia sus artistas e intelectuales, este homenaje es un acto de resistencia. Tengo fe también en que Fernando no vivirá una segunda muerte, porque su obra, como legado, le hará frente al futuro. Nombrar, archivar y recordar son entonces gestos éticos. En este sentido, cada inscripción en la lengua, que espero esté de nuestro lado, es una forma de demora frente a la segunda muerte. 2. Amistad. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa. Empiezo esta ficha con unos versos de Efraín Bartolomé, que son para mí una suerte de rezo, porque hoy quiero hablarles del Fernando que yo conocí, a quien tuve la fortuna de tratar. No quiero enumerar eventos ni circunstancias que no hayamos compartido ambos, ni decir nada que no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. Conocí a don Fernando en agosto de 2018, en las reuniones de la Comisión de Lexicografía. Él había ingresado a inicios de ese año como académico correspondiente. En ese entonces nos reuníamos de manera presencial y prácticamente religiosa todos los miércoles en esta misma sede. Admiré de inmediato su formación como lexicógrafo, pero más aún su don de gentes. Pronto nos dimos a la tarea de reestructurar la planta de lo que hoy es el Diccionario Académico de Ecuatorianismos, junto con la Comisión de Lexicografía, y tuve la suerte de conocer más a fondo su Diccionario del Español Ecuatoriano. Fue muy fácil hacernos amigos. Yo me sentía muy sola, había llegado recientemente de México, no conocía prácticamente a nadie, y además éramos una especie de bichos raros haciendo el trabajo de bichos raros. Nuestra amistad, sin embargo, se estrechó más adelante, hacia 2021, cuando para mi alegría y para fortuna de esta academia, fue nombrado académico de número. Tuve entonces la suerte de escuchar su discurso de incorporación y también de coincidir con él en mesas de congresos, ferias y conferencias. Además, tuve la suerte de corregir su libro de gazapos ecuatorianos y finalmente de presentar su libro de dichos y modismos del habla ecuatoriana. De alguna forma insospechada, quizá por ese hilo frágil que sostienen y tienden las palabras, pasamos poco a poco del trabajo académico a reunirnos para conversar y comer juntos, algo que jamás olvidaré. Siempre le dije que sentía una barrera generacional y también de autoridad un poco infranqueable con otros académicos, con la excepción de don Bruno Sáenz, con quien también mantuve una amistad entrañable. El caso es que en esas conversaciones recibí la generosidad, las enseñanzas y el gran sentido del humor de Fernando. Además, me consideró para formar parte del Grupo Cultural América cuando él era presidente, algo que me sorprendió muchísimo. Como consecuencia de ello, terminamos celebrando la Navidad en su casa, porque así era él de espléndido. Nos abrió su puerta, nos sentó a su mesa y compartió su vino con alegría y cariño. Entonces no pudimos imaginar que sería la última Navidad que compartiríamos. Entonces tampoco pudimos imaginar que pocos días antes de la entrega de la versión impresa de nuestro Diccionario Académico de Ecuatorianismos, sería él, precisamente él, quien no alcanzaría a haber concluido ese sueño y ese arduo trabajo de 6 años. Ese dolor se agrupará en mi costado para siempre. 3. Lexicógrafo. Los lexicógrafos aparecemos ante los ojos de los demás como unos bichos raros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos exactamente? ¿Para qué sirve lo que hacemos? ¿Quién comprende nuestro silencio? ¿Quién ahonda en nuestra soledad? Convivimos a diario con un puñado de palabras y el día se vuelve semanas, meses y años. Como una hormiga que no calcula el tamaño final del agujero que excava para hacer su hormiguero. Los lexicógrafos trabajamos palabra por palabra,
acepción por acepción, ejemplo por ejemplo. No nos rige el tiempo cronológico, sino una especie de tiempo cósmico, que nos pone frente a una obra inacabada y poco actual cada vez que se publica. Nuestro trabajo parece mínimo frente a todo lo que produce el habla, y sin embargo hacemos lo que hacemos porque alguien tiene que registrar significados y matices semánticos. Alguien, pese al agujero negro, se siente dichoso de realizar ese trabajo, y ese alguien es un ser humano intentando definir, es decir, poner límites a lo imposible. Detengámonos a pensar. ¿Qué tan a menudo podemos conocer al autor de un diccionario? Casi todos hemos consultado uno, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en quiénes los elaboran? Pocas veces se toma en cuenta que los diccionarios son escritos por seres humanos, mortales, con prejuicios, y que redactan en un contexto histórico específico. Pocas veces se considera que se trata de un trabajo casi imposible, que el diccionario se desborda por todas partes, que el léxico es lo que cambia más rápido en una lengua, que cada día nacen palabras y otras mueren. Tampoco se toma en cuenta que quienes redactan definiciones se enfrentan día a día al significado. Y como diría Botaina al-Essa, hay que tener cuidado con adentrarse en las aguas del significado, porque, cito, ¿saben lo que sucede a quienes se hunden en las aguas del significado? Los asfixia una manía eterna y quedan incapacitados para vivir. Imagino a Fernando ensimismado en su mundo de palabras. Lo imagino abusando el oído para captar acentos particulares, palabras que no había oído antes, giros de lenguaje, una mínima inflexión, un matiz. Lo imagino como un coleccionista de curiosidades. Lo imagino como una María Moliner tejiendo una gran telaraña de relaciones semánticas, rastreando sinónimos en ese gran laberinto de más de 10.000 palabras que es su diccionario del español ecuatoriano. Y pienso que, aunque fuera con colaboradores, invertir más de 30 años de la vida en una obra se vuelve la vida misma, porque el tiempo en que está inmersa la elaboración de un diccionario es el tiempo de la propia vida, el tiempo de su acontecer diario. 4. Americanismo. En una de nuestras tantas conversaciones, Fernando me contó que había trabajado con Günther Hench. No está él para relatar mi cara de sorpresa ni la alegría que sentí, ni cómo ese momento mi admiración creció y muchas cosas comenzaron a cobrar sentido. Günther Hench es uno de los teóricos más importantes dentro de la lexicografía. Luz Fernández Gordillo, lexicógrafa del Diccionario del Español de México, me obsequió los diccionarios del español en el umbral del siglo XXI, publicado en 1977 y reeditado en 2004. Precisamente un libro de Hench, cuando llegué a hacer mi estancia con ella en el DEM del Colmex. Un libro cuyo contenido atesoro, al que siempre vuelvo, el cual he utilizado para impartir múltiples clases de lexicografía. Imaginen entonces mi sorpresa y el sobrecogimiento que sentí al enterarme de que estaba conversando de tú a tú con un lexicógrafo que había conocido a Hench y que de alguna forma había sido su discípulo. No sé si se comprende del todo, pero hay ahí una línea de linaje lexicográfico. Hacer diccionarios es un arte muy antiguo que comenzó con listas de palabras, atravesó el saber enciclopédico y la ilustración, para posteriormente llegar a ser una rama científica. Fue de Siquio de Alejandría a Isidoro de Sevilla, a Samuel Johnson y a los trabajos de las academias de las lenguas europeas, por nombrar algunos afanes, pero estrenó su vida científica como disciplina lingüística autónoma solo muy recientemente. Fue entre las décadas de 1960 y 1980 cuando aparecieron la reflexión metalexicográfica, los criterios de selección léxica, los estudios sobre micro y macroestructura y el trabajo sistemático con corpus. Figuras clave de este proceso fueron, entre otros, Ladislav Zgusta, autor de Manual of Lexicography de 1971, y Herbert Ernst Vigan, quien sistematizó la teoría del diccionario, y en el ámbito hispánico, Günther Hench, quien sistematizó la teoría del diccionario y la aplicó, afinó a la descripción del español de América. En ese contexto, Fernando Miño Garcés lo aprendió, lo desarrolló y afinó a partir de las propuestas de Günther Hench,
Quiero darle el peso que corresponde a este hecho, porque me parece que se trata de un privilegio que tuvo la lexicografía ecuatoriana a través del quehacer lexicográfico de Fernando y al que quizá no se le ha dado la importancia ni el reconocimiento suficientes. Voy a detallar un poco más de este punto. El nuevo Diccionario de Americanismos fue un proyecto lexicográfico internacional iniciado en 1976 en la Universidad de Augsburgo, Alemania, dirigido por Günther Hensch. Tras una primera fase de planificación y recolección de materiales, el proyecto entró en su fase de redacción en 1981. Se concibió como un diccionario sincrónico y contrastivo, cuyo objetivo era describir con rigor el léxico realmente usado en el español de América en contraste con el español peninsular. Para ello, el proyecto desarrolló una metodología innovadora, basada en la recolección in situ mediante encuestas orales y cuestionarios, la revisión crítica de diccionarios previos, la exclusión sistemática de palabras del español de España mal marcadas como americanismos y el trabajo por áreas lingüísticas con estancias de investigadores latinoamericanos en Augsburgo. Entre 1981 y 1983 se trabajó intensivamente el léxico de Colombia, entre el 83 y 85 el del Cono Sur. El proyecto preveía la elaboración de diccionarios diatópicos, colombianismos, argentinismos, entre otros, como paso previo a un gran diccionario panamericano. En este punto, conviene tener en cuenta dos cuestiones. Primero, las características sincrónica, contrastiva y descriptiva, que como ya ha señalado doña Susana Cordero, siguió el diccionario del español ecuatoriano de Fernando Miño Garcés. Y segundo, el trabajo por áreas lingüísticas con las respectivas estancias, pues en 1985, Günther Hensch visitó el Instituto de Lenguas y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para solicitar su participación en el proyecto del nuevo Diccionario de Americanismos. Y ya en julio de ese mismo año, Fernando estaba en Augsburgo. Lo sabemos porque nos lo cuenta Simón Espinosa Cordero en ese bello texto que publicó en Primicias el 29 de noviembre de 2024 como homenaje. Cito: Fernando, ¿recuerdas que a las 2:30 del jueves 11 de julio de 1985 salía de un restaurante de la ciudad de Augsburgo cuando al pasar tú me viste? El proyecto de Hensch fue decisivo porque cambió el paradigma de la lexicografía americana. Introdujo un método científico y comparativo frente al empirismo y al purismo dominantes. Separó claramente lo diacrónico de lo sincrónico, reivindicó el habla y formó generaciones de lexicógrafos latinoamericanos, muchos de los cuales adaptaron este modelo para sus propios países y obras lexicográficas. Este es el caso de Fernando Miño Garcés, quien se formó y trabajó dentro del marco metodológico del proyecto de Augsburgo. Conoció y aplicó la teoría lexicográfica desarrollada por Hensch y cuyo trabajo dialoga directamente con esa tradición. Y nosotros hemos tenido la fortuna de poder consultar y gozar. 5. Dichos y modismos. Como si no hubiera bastado la generosidad de entregarnos una obra lexicográfica monumental, Fernando, con esa bonomía que lo caracterizaba, decidió legarnos además un diccionario de dichos y modismos, en el que compiló 1185 dichos y modismos ordenados alfabéticamente entre las letras A y D en casi 400 páginas. Este trabajo, según me contó, lo realizó a lo largo de 50 años. Fiel a su manera de entender el oficio, decidió que fuera una obra de divulgación dirigida a un público amplio y no exclusivamente a especialistas. Se trata de un libro en el que se compilan no solo refranes, sino también otras manifestaciones del habla popular, como dichos, modismos y locuciones que permiten observar diferentes aspectos de la sociedad ecuatoriana. Porque ¿en dónde más se meten en la colada, se bajan de la camioneta, se hacen los cojudos, están chuchaquis, se sacan la chucha o les mandan a pastar chirotes? Desde la lingüística resulta de especial importancia el estudio y registro de estas expresiones, pues permiten observar el comportamiento y la evolución de la lengua a través del tiempo, además de reflejar la intrínseca relación existente entre lengua y cultura, la sensibilidad de las sociedades, sus valores, pensamientos, prejuicios y conocimientos.
El ingenio con el que se metaforiza cada situación de la vida cotidiana es único y es nuestro. En esta obra inconclusa se muestran diversas expresiones que, si bien desde una postura prescriptivista no corresponderían al hablar bien, suelen emplearse en mayor medida en contextos informales o asociarse a determinados sectores sociales. Por esto y por mucho más, siempre agradeceré a Fernando haber recogido aquello que llamó Cosseriu el discurso repetido, tema que, me parece, fue uno de los intereses y obsesiones de estudio de los últimos años de vida de Fernando, pues se centró en ello. También sobre este tema versó su discurso de incorporación como miembro de Número. El discurso repetido nos permite validar y reconocer la riqueza lingüística, así como cuestionar escuelas de pensamiento que discriminan e incluso satanizan determinados usos de la lengua. Usos que, por lo demás, la mayoría de nosotros conocemos y empleamos en contextos de cercanía y confianza y que forman parte del patrimonio lingüístico de nuestras comunidades y de la tradición oral. 6. Fichero. Finalmente, quisiera hablar del último regalo que Fernando le dio a esta Academia de la Lengua. El fichero que hoy vemos en el pasillo y que debe contener al menos unas 10.000 fichas. Ese conjunto de papeles en apariencia insignificantes habla de la tenacidad, la dedicación y la disciplina de toda una vida consagrada a la labor lexicográfica. Fichas escritas a mano, muchas seguramente de su propio puño y letra, que nos recuerdan que el trabajo con las palabras también es un trabajo del cuerpo, del tiempo y sobre todo de la paciencia. En esos cajones léxicos que Chomsky comparaba con los compartimentos donde se almacenan las palabras en nuestro cerebro, se cifra una incógnita infinita. ¿Cuántas palabras habrá conocido a lo largo de su vida Fernando Miño Garcés? Nunca lo sabremos. Solo nos quedan sus obras, esa extensión de su memoria. Solo nos quedan las palabras, los dichos y modismos que documentó y definió, porque no quiso guardarlas solo para él, sino que decidió compartirlas con todos nosotros. Y como diría Manrique, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Muchas gracias. En cuarto lugar, palabras de doña Eugenia de Miño. Estimada directiva de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, representada por su presidente Francisco Proaño Arandi. Muy queridas presentadoras del homenaje, Susana Cordero y Valeria Guzmán, a quienes agradezco inmensamente por sus palabras y sus expresiones de cariño. A todos los que me acompañan de la Academia de la Lengua y del Grupo América, a nuestros amigos y a la querida familia aquí presente. Hoy me corresponde un honor que llega acompañado de una emoción muy profunda. Me presento ante ustedes con una mezcla de nostalgia y orgullo sereno para agradecer de todo corazón este homenaje para quien fue mi compañero de vida durante más de 50 años, mi Fernando Miño Garcés. Agradezco a esta academia que fue para Fernando su casa y también su trinchera intelectual, por abrir este espacio que me permite recordarlo no solo desde su obra, sino desde la vida compartida, desde los gestos pequeños que lo definieron tanto como de sus ideas. Aquí donde la palabra
es sagrada, su presencia sigue siendo cercana. Para el mundo académico, Fernando fue el doctor formado en Georgetown, el autor del Diccionario de Español Ecuatoriano, el decano que marcó una época en la Universidad Católica, pero para quienes compartimos la vida con él, Fernando fue ante todo un observador incansable de la condición humana. Su pasión por la lengua no se limitaba a los libros ni a las aulas, estaba en las calles, en los mercados, en los dichos de cada ciudad y de cada país que visitamos. Viajar con él era asistir a una lección permanente de lingüística viva. Al pensar en él, recuerdo inevitablemente aquella pequeña tarjeta que llevaba siempre en el bolsillo de su camisa, su tarjetita de notas, donde durante años anotó palabras, expresiones o giros del lenguaje que despertaban su curiosidad. Más adelante, la tarjeta fue reemplazada por el teléfono, por el celular, pero el gesto fue siempre el mismo y todo lo puso en su obra. Esa pasión por la investigación nunca estuvo separada de su vida familiar. Su ciencia nació y creció en el corazón de nuestro hogar. Nuestros hijos y nietos fueron parte viva de su reflexión y de su amor por el aprendizaje. Recuerdo con especial ternura los años de su tesis doctoral, cuando nuestros hijos fueron sus primeros y muy amados conejillos de Indias. Juntos preparamos la metodología de adquisición de la lectura y fue como ellos aprendieron a leer a una edad muy temprana, solo jugando. Ese amor de abuelo y científico se repitió años después con nuestras primeras nietas. Fernando escribió un manual específico para que adquirieran la lectura, titulado Las Anitas, de Ana Paula y Ana Isabel. Y Daniela, la tercera nieta, adquirió la lectura sin que nadie le enseñara formalmente. Para Fernando fue su realización el ver que su ciencia se cumplió a través del amor y la observación en sus nietas e hijos. Fernando tenía una frase que se convirtió en norte de nuestra familia. Todo lo que hagas, hazlo bien y piensa en los demás. Fue su manera de vivir y de enseñar. Uno de sus principales mundos académicos después de su jubilación fue ACLAS, el Grupo América y la Academia Ecuatoriana de la Lengua, donde, como en todo, dio y aplicó sus principios y valores. Fernando amó profundamente a esta academia porque sabía que la palabra solo es sagrada cuando sirve para unir. Su legado vive en sus libros, pero sobre todo en su ética y en su ejemplo. Sé que su legado vive aquí y en su perenne recuerdo, en todo. Permítanme ahora presentar el libro Ecos del Idioma, artículos de una vida dedicada a la palabra. Es una compilación póstuma que hice. Es un libro construido de sus artículos publicados en distintas revistas.
de la universidad, del Grupo América, de todas las memorias de la Academia de la Lengua. Esta obra fue posible gracias al trabajo amoroso junto a mi querida sobrina Verónica, aquí presente, que es la editora de este libro y sin la cual nada hubiera sido posible, y al aporte de nuestros hijos y nietos. En estas páginas se refleja su convicción de que el idioma no debe juzgarse desde categorías rígidas, sino entendido como un espacio vivo donde se revela quiénes somos como sociedad. El libro está acompañado por pájaros, símbolo de una de sus grandes pasiones. Los incluí porque quise que fueran ellos quienes acompañen la lectura de los artículos como si sus textos fueran leídos con sus trinos. Los pájaros eran amigos de Fernando. Se sentaba en el jardín a observarlos, a silbarles, esperando pacientemente que les respondieran. Siempre se preocupó que no les falte agua a los colibríes ni alpiste a los canarios silvestres. Ese respeto profundo por lo pequeño y lo vivo fue parte esencial de su manera de estar en el mundo. Y quise que también estuviera presente entre sus contribuciones académicas. Permítanme decir finalmente que haber sido la compañera, la esposa y la amante de Fernando fue el mayor privilegio de mi vida. Fui testigo cercano de su disciplina, de su entusiasmo y de su fe inquebrantable en el idioma. En nombre de mis hijos y nietos y en el mío propio, gracias por honrar no solo al académico brillante, sino al hombre bueno, al esposo presente que me amó siempre y al maestro eterno. Muchas gracias. Mil gracias a Eugenia de Miño, mil gracias a todos, a los hijos, nietos, familiares y amigos que han estado presentes aquí, a los miembros de la academia que nos acompañan ahora y a los miembros del Grupo América. La Academia Ecuatoriana de la Lengua y Eugenia de Miño invitan a una copa de vino. Muchas gracias.